Muy buenas tardes, qué bueno que ya nos está acompañando ahí en su casa y en su mesa. Pues nosotros aquí en la nuestra, pues preparándonos para pasar un buen rato con el tema que llama el momento, ¿no? Estamos ya muy cerca de esos días que se dedican a recordar a la muerte, recordar tantas tradiciones que se han formado a través de este concepto. Y a mí me da mucho gusto que va a ser un programa interesantísimo porque ahora tenemos aquí en la mesa un par de invitados que pues van a aportar sus conocimientos, sus puntos de vista y se va a hacer una mezcolanza bien padre porque, fíjense, para empezar le doy la bienvenida aquí a la doctora Umbelina González. Umbelina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La doctora Umbelina, pues ella es la presidenta de la Asociación de Asturianos en el Noreste de México, original de allá de Asturias, en España, y entonces nos va a dar su punto de vista sobre la celebración de la muerte en aquellas tierras. Y bueno, sería padre contrastarlo contra esas costumbres norestenses de cómo se vivía y todavía puede que se viva esta celebración de la muerte en estas tierras, y pues para esto tenemos la autorizada voz del maestro Antonio Guerrero Aguilar. Maestro, bienvenido. Buenas tardes, para servirle, aquí estamos. Pues aquí entonces entre en esta mesa pues vamos a tratar de llevar una plática interesante donde todos aprendamos, a ver qué va a salir. Esto es una plática de amigos con amigos que son ustedes. Así que bueno, pues ya saben, la dinámica de este programa es que antes de entrar al tema, para que usted participe también, ya tenemos listo el juego de palabras, que en este caso son 4 palabras que usted va a descifrar. Recuerde, son anagramas, hay que voltear las letras para hallar 4 palabras que tengan relación con el concepto de muerte. Lo invito a que lo vea. Adelante con el juego de palabras. Ya vio usted los teléfonos a los que puede marcar, el 2020-8865 con su prefijo que debe llevar ahora, y ahí el que tenemos ahorita y en pantalla, que es este celular que yo puedo recibir mensajes vía WhatsApp. Por ahí escríbanos para dar sus respuestas del juego de palabras, pero también para hacer comentarios, para hacer aportaciones, lo que ustedes gusten. En la medida de lo posible vamos a estar al pendiente. Y antes de entrar al tema, ya por último, déjenme le muestro el regalazo que tenemos para alguno de ustedes, de los que participen. Lo tenemos en la mesa. Es un libro que se llama Destierros, de reciente publicación. Lo presentó la escritora Gabriela Riveros, ahora en la Feria del Libro. Nos obsequió este ejemplar, está autografiado para Palabras sobre la Mesa. Y entonces uno de ustedes se lo va a llevar. Es un gran libro que pues ella es una gran escritora, así que seguramente quien se lo lleve lo va a disfrutar ampliamente. Bueno, pues no se diga más. Vamos a empezar a echarnos un clavado al terreno de la muerte y pues bueno, los invito con la imaginación a hacer un viaje en el espacio para cruzar el océano, irnos hasta el norte de la península ibérica, aterrizar ahí en tierras asturianas y todavía viajamos tantito en el tiempo para atrás para irnos a lo más tradicional y entonces dejar que la doctora Umbelina nos empiece a contar los rasgos de cómo se vive Día de Muertos en Asturias, o Día de Difuntos, como dicen allá. Día de los Santos Difuntos. Efectivamente, estamos ubicados en el norte de la península ibérica, como bien mencionabas, y tenemos una fuerte tradición en nuestra cultura celta. Realmente la tradición de todos los santos y la festividad de lo que ahora conocemos como Halloween tiene toda esa historia y costumbre que es de los celtas. Los celtas conmemoraban el cambio de estación el 1 de noviembre y alumbraban el camino con calabazas a las que se les ponía carbones encendidos o también se les ponían veladoras
para ir alumbrando el camino de los espíritus, porque decían que en ese momento había como una abertura entre la vida, la muerte, y entonces los difuntos podían venir, visitar y pasear. Incluso hasta hace 50 años en Asturias, todavía en los pueblos y las comunidades rurales, se continúan con ciertas tradiciones que son muy parecidas a lo que tenemos también en México. Y aquí, bueno, yo podría nada más, si acaso, aportar, ya si algo no lo digo bien, pues tú con toda confianza me dices, pero los celtas, para quien no lo sepa, pues eran los pueblos que vivían y que todavía puede decir que se viven en el norte de Europa y que tenían su propia cultura y que permaneció, vamos a decir, separada más hacia el sur de la cultura romana, hasta que estos fueron y empezaron a hacer allí una mezcla, vamos a decir, por las conquistas que hacían los romanos. Y entre los celtas, pues sí, tengo entendido que para ellos pues eran dos estaciones, la estación de la luz y la estación de la oscuridad. Y eso era algo astronómico, era el momento en que el sol empezaba a menguar y venían días fríos, días oscuros, días tétricos, y por eso ahí hay un parteaguas. Pero ahorita vamos a seguir contando más detalles, pero para darle juego con esto, déjeme levando el balón acá al maestro para que nos empiece a contar así de qué ha visto en las tradiciones norestenses para celebrar a la muerte. Bueno, yo también, la maestra de origen celta, y a veces me lo preguntan respecto a estos días, si debemos o no festejar o conmemorar el Halloween. Yo le digo que no hay ningún problema. Somos celtas de una u otra manera. No sé en qué tanto porcentaje. Tal vez influidos por los medios de comunicación y las películas del Halloween 1, 2 y 3 y quién sabe cuántas se hayan hecho más. Pero es exactamente en la misma creencia de que en este periodo se abre una puerta al inframundo y los espíritus bajan. O dicen en el ámbito prehispánico que no bajan, sino que suben, porque ellos están en el inframundo, entonces no bajan, sino que llegan hasta donde estamos nosotros, y entonces es exactamente el mismo camino, aquí nosotros con flor de cempasúchil y con veladoras y la luminosidad y todo lo que esto conlleva. Entonces aquí me hace pensar en tres cosas, en un sincretismo religioso. Una, para nosotros la tradición o festividad de muertos se conmemora desde el punto de vista prehispánico, como una tradición católica. Los altares de muertos son medievales, son altares barrocos, que ya después les pongamos cuestiones prehispánicas y indígenas y calaveritas y Celsos Piñas y todas esas ondas que ahorita está tan de moda, perdón que se los mencione. Y luego se le añade a esta cuestión española, celta, incluso hasta de otra línea. Entonces, a nosotros nos lleva a entender una cosa. A pregunta expresa, no teníamos una tradición tan viva, era muy sencilla, muy parca como la muerte. Una tradición era ir al panteón, tres fiestas desde fines de octubre, 1 y 2. Una para las señoritas, para los fieles difuntos y para todos los santos. Entonces, ¿en qué consistía? Ir al panteón, encalar la tumba, limpiarla, el lugar de reencuentro y colocar una veladora, una por cada esquina, de acuerdo a la gente que se nos haya ido. También los nombres, cuando ahorita que decían difuntos, pues aquí para nosotros puede ser los finaditos. A mí me encanta mucho nuestros pueblos, es que el finadito, el difunto, el muerto, el que se petateó, no sé, el mexicano tiene muchas ondas para referirse a la gente que ya se nos fue, y que también como una realidad indispensable desde el punto de vista lingüístico, la muerte, panteón, cementerio, tiene vocablos, tumbas, túmulos, cementerio, que significa lugar de descanso y esas ondas. Entonces empieza el pleito, porque de no tener nada y de pronto la aculturación norteamericana, que con las películas, al estar a 200 kilómetros de la frontera, y la raza, bueno, los que crecimos en los 70s y en los 80s, estaba muy de moda ir, tocar la puerta, codos, y no daban Halloween o travesuras, y entonces nos llega del centro de la República la contraparte de los altares de muertos. Entonces se hace un simbolismo o un menjurje medio extraño, en la que se pierde completamente todo. Lo vemos cuando hacen los altares de muertos. Yo les digo que el altar de muertos que hacen aquí es como una discada. Le echan todo lo que se quede y todo lo que uno quiere. Entonces al altar tú ponle, tú atáscale, no importa, no el otro. Y no, es que los prehispánicos, es que el Mictlán, no, es que Tecantecutli, quién sabe qué. No, pero se nos olvida esa parte religiosa. Y que al fin de cuentas, yo siento que que también está en la cultura grecolatina tan hermosa, de que la persona muere mientras alguien la siga recordando. Entonces decían que atravesaban un río
el río del Letello, el famoso del olvido, y que entonces desaparecía. Entonces, mientras la gente lo siga recordando, por eso tenemos fotografías, los tenemos en el corazón, por eso tenemos los panteones, que ahora por la administración pública es el patito feo. Tumben los panteones, mándenlos a la fregada. Si abren una calle, mejor, nadie lo reclama. En 5 años, si ustedes no pagan el catastro del panteón, perdón que lo diga, les quitan la tumba. Y ese es parte, nada que reclamar, es parte del México profundo. Qué curioso. La muerte, la guadalupana y la mamá. Por eso les gusta que nos recuerden a la mamá, ¿verdad? Es el México profundo. Yo siento que, a pregunta expresa, eso es lo que vivimos aquí en el noreste. Ahora lo vimos de otra manera. Ahora hasta hay panteones donde hacen festivales. Y qué curioso, yo siento que los panteones son para que descansen en paz y ahora hay fiesta. Y ahorita les cuento una de acuerdo a la mitología prehispánica sobre el panteón, pero Sí, de acuerdo. Pues miren, yo aquí ya como para ir fijando ideas que me parecen muy interesantes. Primero, un mito, sí, se dice, no, hay que poner el altar de muertos porque esa es la verdadera festividad prehispánica, es lo nuestro. Y en realidad, como dice el maestro, los mexicas no hacían estos altares. Ellos celebraban la muerte con sus ideas, todo, pero el altar es un sincretismo que se dio entre corrientes europeas, corrientes indígenas. Pero bueno, eso es lo que consideramos mexicano. Por otro lado, ya ligando lo que nos dice la doctora Umbelina, el Halloween, para empezar, la palabra Halloween significa todos los santos, todos ¿verdad? Los santos. En inglés prácticamente es una contracción, ¿verdad? Lo que pasa es que el Halloween, bueno, lo que decía el maestro también, viene este sincretismo, este querer traslapar cuestiones culturales y cuestiones religiosas. La festividad, como mencionábamos, celta, viene exactamente lo que es el 31, 1 y 2 de noviembre. Son esos días donde se tiene en la cultura esta idea que también tenemos en México de que las almas vienen y nos visitan. Entonces, después, la Iglesia Católica es la que dice ya no que se llame este festejo que es pagano. En España estuvo prohibido, sobre todo cuando estuvo el régimen de Franco, completamente prohibido, y es la fiesta de todos los santos. Y es tan importante hacer esta traslapación que incluso el actual rey de España lleva en su nombre de todos los santos, es Felipe de todos los santos, para remarcar esto de que eso ya no se hiciera como una cuestión pagana y que fuera como una festividad católica en la cual obviamente vas a rendirle culto a tus antepasados. Es en todos un ejercicio de entender que para allá vamos y que tenemos que tener ese vínculo con nuestros ancestros y este respeto de ir, visitar la tumba, limpiarla y hacer como un acto de reflexión. Los altares como tal en Asturias por supuesto no existen, pero sí hace 90 años está documentado que se acostumbraba incluso llevar un plato de comida típica a la tumba aparte de limpiarla. Entonces, ese elemento de llevarle la comida al muerto, y inclusive en algunas regiones yo he leído también que cuando en la casa esa noche le ponías una silla al muerto, claro, le separabas bueno, su lugar, hay ¿verdad? quienes acostumbran hacer una cena y dejar un sitio vacío. En las comunidades rurales está muy arraigado dejar cacharros, calderos de agua afuera en las entradas de las casas porque las almas cuando van pasando puedan beber, que no se puede barrer en la noche porque puedes llevarte algo del espíritu, e incluso no dormir en la cama donde había fallecido la persona por si quería regresar y descansar. Le reservaba su lugarcito. Y respecto a las palabras, bueno, ya vieron, Halloween, esa palabra, ¿de dónde salió? Es una contracción de la frase del inglés, todos los santos, nombre cristiano, nombre que ya se puso cuando el cristianismo ya había entrado a esa zona, había hecho el sincretismo. Pagano, los ritos paganos. Fíjense que la palabra pagano a mí me gusta explicarla porque es interesante, nos da una idea de la historia, porque pagano viene del latín pagus. En latín pagus, pagus significaba aldea. Entonces, los paganos originales eran los aldeanos. Entonces era muy entendible, muy lógico que cuando viene el cristianismo, el cambio de religión no se da de la noche a la mañana, fue un proceso lento.
Y los últimos en abandonar los antiguos ritos, pues fueron los aldeanos, es decir, los paganos. Y de ahí la palabra se cargó con ese sentido de que son los paganos los que no quieren aceptar el cristianismo. Lo que pasa es que tardaron más, pero de ahí viene, de aldea. Sería lo mismo que decir aldeanos. Pero va a haber mucho más de esto, así que no se vayan, se va a poner bueno y échele otro ojo al juego de palabras y no deje llamarnos, estamos aquí al pendiente. Adelante con el juego de palabras y volvemos. Pues muchas gracias por seguir con nosotros. Aquí ya estoy recibiendo sus mensajes. Muchas gracias. La mayoría ya acertando las palabras. Por aquí Eloy Alarcón Sandoval me pregunta, Umbelina, que si hay algún contacto para la Asociación de Asturianos. No sé, antes de que se me olvide si hay alguna. No, claro que sí, tenemos nuestras redes sociales en Facebook, Asturianos en el Noreste, ahí nos pueden contactar. Yo creo que es un buen camino. Métanse a Facebook, Asturianos en el Noreste de México, y allí va a salir y ya ahí escriben y contacto todas hecho. sus dudas. Bueno, al ratito sigo leyendo, vamos a dejar que se junten otro bonchecito. Mientras, pues sigamos con esto de ver los rasgos de la celebración de la muerte. Claro, cuando decimos cómo se celebra la muerte en España, es lo mismo que decir cómo se celebra la muerte en México, en el sentido de que no es una única forma, porque pues es un mosaico, ¿verdad? Es un mosaico de rasgos culturales. En este caso, bueno, nos estamos centrando en el norte, que de ahí es de donde procede la doctora Umbelina, de la zona de Asturias. Y acá, bueno, le estamos dando un poquito de énfasis al noreste, pero igual no estamos obligados. Miren, para que se ubiquen ahí en ese mapa, ahí ubiquen dónde está la región de Asturias. Ese, pues, en el norte, cuenta a mero arriba de la península ibérica, de ahí colindando con el mar Cantábrico, ¿verdad? Con el mar Cantábrico. A mí ahí se ve un panteón, voy a usar la palabra panteón, con vista al mar. Yo creo que ese está muy padre. En fin, bueno, ahorita seguimos con más palabritas, pero antes aquí dando un pequeño giro, maestro. Se dice mucho que aquí somos, estas tierras tienen procedencia sefardita en una parte, y a veces yo me he preguntado, sefarditas pues son judíos, ellos deberían tener sus propios modos de celebrar la muerte. Ya no digo Día de Muertos, la muerte. ¿Se podrán adivinar todavía algunos rasgos? Que ¿habrá quedado algo de eso o de plano no? Se perdió? Fundamentalmente las reminiscencias sefarditas se reflejan en algunos usos, tradiciones y costumbres. La palabra huerco, la tortilla de harina, el limón, el granado, la higuera, el matriarcado y ciertas cosas. Pero así... hemos tenido muy mala suerte para los panteones. Monterrey se funda en 1596, al norte de los Ojos de Agua de Santa Lucía. En 1611 llovió tanto que barrió con la primitiva ciudad. Era que sería un emplazamiento, una aldea, una mugrita, y se lleva hasta donde está la Plaza Zaragoza. Ya es en los dos panteones, el de Españoles a un lado, la iglesia parroquial o catedral, y el de la raza o del pueblo en el panteón del Templo Franciscano de San Andrés, y los dos los tumbaron. Y ahora, qué curioso, los dos panteones se juntaban donde ahorita hacen bailes, y se lo puedo también, algo similar, la Explanada de los Héroes, a veces se me enojan,
ahí hay gente enterrada y no debe haber, que viene Thalía y que ganaron los Tigres, no, ahí es nuestra explanada de los héroes y no debe haber nada, ni que se peleen, a lo mejor me van a aplaudir el señor gobernador, porque hay gente ahí, o que hagan una rotonda de los hombres ilustres. Pero también al respecto a eso yo quisiera ir un poquito más atrás. Bueno, primero estoy enfadado porque si pusieron de Asturias, ¿por qué no pusieron el mapa de Santa Catarina, verdad? Yo soy de Santa Catarina, no es cierto. Pues a ver, la otra, paganos. Ahorita lo buscan ahí. Mire, los indígenas chichimecas que habitaban en el noreste, ellos acostumbraban enterrar a las personas en cuclillas, según dice Alonso de León, y los amarraban como con una cobija y con una cinta sobre la panza, que de una u otra manera parecía como el cordón umbilical y la placenta. Y luego encima colocaban arbustos espinosos para evitar que los animales se lo comieran. Pero dicen que la manera de los entierros y el concepto de la muerte de una u otra manera designa el grado de avance cultural que tiene un pueblo o una civilización. En esa perspectiva, nuestros indígenas, aunque eran chichimecas, que literalmente significa chupadores de sangre, hijos de perra o gente que le gusta andar con la soga amarrada al cuello, pues no estaban tan incivilizados, como dicen, porque no tenían o adoraban Dios ni rey. Han encontrado entierros en Cuegumada, Capa Villa García, en Rinconada, Nuevo León. Encontraron 4 o 5 entierros con todas las ofrendas en Zaragoza, Nuevo León. Además que lamentablemente a veces viene gente de otros lados, las estudia y se lleva los restos. Esa era la opción. Pues, ¿se acuerdan de la dama de China? De una viejita que encontraron cuando estaban haciendo el cuchillo, que pensaron que era una ejecutada y se hizo el relajo y la fregada. Y nada, que era la dama de China, y entonces ya hicieron los estudios y eso aportó mucho de lo que comían y su complexión y ese tipo de cuestiones, porque se fue preservando. Además, el suelo es muy salitroso y también, pues yo creo que eso al fin de cuentas lo conservó. Lo vienen ahora sí los españoles. Lo que tenemos de sefarditas es la famosa nómina de Luis Carvajal de la Cueva, 200 personas que llegan en la nave Santa Catarina, 1583. De esos apellidos casi todos desaparecieron, excepto el Rangela, y así Rangela, no Rangel. Del resto, pues sabe. Y luego llegaron otros apellidos que de una u otra manera, pues que de Mapimío, que de la Ciudad de México, y Crecedo y multiplicados. De los 12 que llegaron, y luego los Garzas y Treviños y Sepúlvedas y la fregada, todo lo que llegaron al siglo, principios del 17, y los más los que se añadieron, y luego, ahora sí, ya que permiten entrada de mucho vasco. Casi no hubo catalán, ¿verdad? Hasta ya mucho tiempo después, y se va conformando una tradición bastante interesante en cuanto al concepto de la muerte, en la que no se pierde, prevalece. Una de ellas, nuestra tradición de que, ¿se acuerdan de que había túmulos o tumbas que sembraban flores, zacate y demás, que era una especie como de negación de la muerte, y que ahí están y que ahora casi no se dan? Ahora ni de chiste, porque si nadie la reclama, ya valió gorro, van y se echan la tumba, o cobran. ¿Qué otra cosa así? El concepto, la movilidad. Uno se comían los restos del enemigo para agarrar la fuerza, y si era muy querido también se lo comían. Otros, por ejemplo, lo quemaban, se tiznaban con la ceniza de ellos, el cuerpo, la cara. Hemos encontrado para este lado de Parras y Saltillo que había personas o indígenas que llevaban en bolsitas los restos de sus difuntos. O la otra cuestión también tan interesante, no, es que eran muy, muy malos con sus viejos, de cuando la persona estaba ya muy anciana, se iban a las cuevas y los dejaban que se murieran solos, y a veces van ustedes a zonas arqueológicas y hay muchos cráneos o huesos ahí, es que los mataban, los comían, no, qué curioso. A veces todavía hay pueblos en el norte como en el sur de los Estados Unidos donde tienen toda esa tradición, esa costumbre, que para nosotros puede ser un poquito complicada, pero para la tradición de ellos. Y luego la otra, los templos eran los que administraban los panteones hasta las leyes de reforma en 1833 con Manuel María de Llano, por eso la calle MM de Llano, y luego con Benito y la expropiación de los templos y panteones y la fregada, y los panteones de los templos todos desaparecieron. Y qué curioso, aquí la maestra, lo que sabemos de otras culturas es por el arte y el patrimonio funerario que otros. Lo que sabemos de los egipcios, lo que sabemos de los etruscos, la dama de Elche para ustedes, son ofrendas votivas que hacían para los santos difuntos. Si me permites, a ver, cuéntanos de esa dama. Bueno, es la que es el referente precisamente de cómo eran las maneras de enterrar
ya con otra cultura. Para los que la identifican un poco, es famosa porque tiene un peinado que tiene como circular, Me encanta, sí. que precioso, que luego se hizo muy famoso con la famosa película de la princesa Lea. Fue tomado el peinado precisamente de la dama de Elche, la estatua, el rostro que se le ve, pero habla esto, o sea, el preservar la cultura era como el ir más allá con la muerte y por lo tanto dejar evidencia de lo que era la cultura y lo que tenías y todo el aprendizaje y todo lo que es la esencia. Y te pregunto, ¿allá qué palabra usan para estos lugares donde sepultan a los muertos? Obviamente me imagino que panteón no, ¿verdad? No, es cementerio. Cementerio es el nombre más típico. ¿Sí? Vas al cementerio. Y que aquí cabe ver la curiosidad de estos nombres, ¿no? Como si cementerio, palabra griega, que como ya lo había dicho el maestro, pues si lo pudiéramos encapsular en un concepto, es el lugar para descansar, para dormir, un dormitorio. Y es el de las palomas, usted, sí. Arturo. Es el de las palomas, es sí. El cementerio, ¿no? Las casas de antes que tenían como una chimenea donde se iban las palomas a dormir, ese es el cementerio. Y acá es una metáfora del, bueno, pues el cementerio ahí donde te vas a ir a dormir. El panteón, lugar de todos los dioses. O el camposanto. El camposanto es donde desterraban alrededor de los templos. Es una huella interesante de la que también ahorita podríamos platicar. Y de la palabra panteón, pues si acaso agregar que es una palabra griega también. Pan significa todo, teos, Dios. Y en los panteones originales eran grandes templos que hacían los griegos para no andar echando vueltas a diferentes templos. No, sí. Pues mira, aquí ponemos a todos y aquí es donde vamos a honrar a cada uno de nuestros dioses, a todos los dioses. Curiosamente, aquí en México es donde se hace se adopta esa palabra. Hay por ahí la hipótesis de que pudiera haber sido en esa época de Benito Juárez, cuando la palabra cementerio ya había que manejarla con cierta delicadeza, o camposanto, sí. Y que hay necesidad de hablar un poquito con eufemismos de pues el panteón, pero hay algo curioso, pero nos encantó la palabra y la adoptamos, ¿verdad? La adoptamos y aquí en México ya casi todos nos gusta mejor decir, yo creo que es la palabra que más usada, panteón. Lo que poco se sabe es que es palabra griega y que en origen, pues bueno, nada que ver con un cementerio. Pero mira, Arturo, los romanos guardaban en sus casas dioses domésticos, que llamaban lares y penates, qué curioso, ¿verdad? Y eran como monitos, de los que jugábamos cuando éramos huerquillos, ¿verdad? Y eso los enterraban. Entonces, si han visto el gladiador, que él lleva los suyos, ¿verdad? Y le rinde, son antepasados ilustres. Entonces, me encanta este concepto que nosotros tenemos de que nuestros fieles difuntos son antepasados ilustres y que tienen o guardan parte de esa divinidad, y que por eso el panteón se convierte en una continuidad de la casa, a partir del hecho de que ya no vive aquí, pero se va allá. Y también la otra, pues ahora hay capillas, no voy a decir el nombre, perdón, hay muchas capillas de velación, pero antes era en la casa. Era en la casa, efectivamente. No tenía que ser la alcoba ni la cocina, o lugares de paso. Qué extraño. Otros, la mesa, o el lugar en el que siempre estaba ahí. Y ahora no, ahora la otra costumbre, quién sabe qué día fui a Parras, llego al templo, y entonces había misa de cenizas presente, entonces estaban, ya no es cuerpo, es ceniza, y eso que son jesuitas, nomás imagínense, y estaban estaba el padre y la familia alrededor, pues ¿dónde está? No, pues que ya es la urna, pero esa es otra costumbre media, no me gusta, bueno, aquí es que los panteones, quién sabe qué, hay mucho que discutir. Lo que se supone que se resguardan los restos de la persona, porque algún día viene la resurrección, el juicio final, y entonces vamos a resucitar tal y como estábamos. Entonces, ¿ahora dónde van a estar? Es como que es lo que a veces que se enoja mucho. ¿Se acuerdan de Ramón Ricardo Covarrubias? Sobre los restos de Juan Ignacio Ramón y Ventura, los insurgentes que fusilaron ahí en Chihuahua en 1811, que decían, no, venían a existir los restos, ya se la han de haber comido hasta los perros, porque decían, vamos a traer los restos de allá. Pues, ¿dónde? Aquí a veces hacen limpia de vez en cuando los panteones de tumbas que ya nadie reclama, y tumban los huesos, o los tiran. Los osarios, así la llamaban, ¿no? Sí. O también ahora la moda de que hacen capillas dentro de los templos. Entonces, 150 años después, las leyes de reforma como que valieron gorro y regresan las gentes a los templos.
Y a veces una arquitectura tan bonita de nuestros templos viejos, y por ejemplo está la pintura de Miguel Ángel, que no estoy peleado con Miguel Ángel, me encanta el Renacimiento, pero pronto está ahí algo muy norestense y de pronto está las manitas de Miguel Ángel. Pero toca algo importante el doctor, que va también a esto de los rituales y cómo somos como humanos, ¿no? Yo como psicóloga puedo decir que esto que está mencionando, en el sentido de que ya no se vela en la casa, el que se velara en la casa tenía su sentido, era como la despedida, pero también para los deudos, el entender que salía definitivamente de la casa y hacer como ese proceso de luto, de duelo, y acompañarlo a lo que decían que era su última morada, ¿no? Y ahora esto afecta mucho hacia el proceso de duelo, incluso en la incineración y el conservar las cenizas en la misma casa, ¿no? No como se ha que ido, no hay una afecta. despedida que es necesaria. No hay ¿verdad? una despedida necesaria, que bueno, pues ya lo tenían los que se rasgaban las vestiduras y todo eso, ¿no? Sí, miren, este tema es inagotable, vamos a regresar con más, pero bueno, es momento de hacer un pequeño intermedio y aproveche para ver otra vez el juego de palabras y llámenos, adelante con el juego de palabras. Siempre es interesante reflexionar acerca de la muerte porque los ritos, las costumbres, pues hablan de las ideas que hemos ido heredando, que se han ido mezclando. Nada es totalmente puro, vamos a decirlo así. Hay un crisol aquí que nos hemos ido mezclando, como decía el maestro. Y bueno, y también aprovecho para agradecerles que sigan llamando y miren por aquí, bueno, rápidamente paso el recado de Alison Mata, te manda saludos tu papá, que nos están viendo en General Soazua, saludos hasta allá. Nos platica también Efrén Ontiveros que él allá en su tierra, en los sepelios, se cantaba el Cardenchis, que es un canto así muy lastimero, muy triste y que era polifonía, típico, sí. Polifonía, ¿verdad? Sí, Sí, que sí. Un rasgo muy propio de aquellas tierras ahorita, ¿verdad? No sé Sí, si allá antes para era Torreón. más Se extendido. llama cardenche porque es como la espina que se clava en el corazón. Y lo quieren sacar y duele. Ándele. Cuando dicen que el que sufre mal de amores hasta con las piedras habla y por los rincones llora, ¿verdad? Algo así. Así es. Bueno, ya me callo. Pues la muerte inevitablemente causa dolor en quienes se quedan. El que se va, pues bueno, uno puede pensar que ya pasó no. mejor vida. Ya pasó mejor vida. Pero los deudos que se quedan, pues, asimilando la pérdida, tienen que vivir eso que se llama el duelo, el luto. Y eso también tiene sus detalles característicos en cada región. No sé, Belinda, ¿qué nos puede platicar cómo se vivía o cómo se vive el luto allá en tierras asturianas? Bueno, es una ceremonia, es un proceso en el que vas acompañando a quien queda sin este ser querido que se fue. Y en las comunidades rurales asturianas, de la que yo provengo, de Llanes, enviudaban las mujeres y ya no se volvían a poner otro color. Y no se volvían a casar. Y eso yo lo vi incluso hasta con mi abuela, que enviudó a los 24 años y ya nunca más se volvió a vestir de color. El negro es el traje de siempre. Esas mujeres que vemos con la cabeza tapada, vestido de negro siempre, y tiene su sentido. Uno dice, bueno, ahora ya no. Claro que sí, finalmente manda un mensaje a los demás de que tú estás pasando por un proceso difícil, por un proceso diferente, y genera un poco y un sentido de respeto hacia la persona que está viviendo
el duelo. Es un mensaje hacia el exterior de que estás en una etapa diferente y difícil de tu vida, y el negro pues es muy imponente, incluso todavía lo vemos y es muy serio, ¿no? Y es una de las tradiciones. O sea, las viudas se vestían de negro, incluso sus mandiles eran de lo que llamaban medio luto, que era cuando ya podías empezar a poner un poco de color blanco en la vestidura. Y no había normas de que dijeras tú, lo esperado era que estuvieras un año o 6 meses. Sí, no sí, sé. hay una regla, es un año por un padre o una madre o un tío que te hubiera criado, y de viuda era de toda la vida. Y este color negro se pone de moda por una reina española que decidió vestirse de negro, y entonces, bueno, pues ya saben que las modas se copian, y así es como se hace ya, digamos, popular, lo mismo que el vestido de novia, ¿no? Blanco. Pero también otras culturas tienen otros colores, el rojo, el morado. Pero el negro nos llega acá también, aquí claro, solo nos gusta el negro, ¿verdad? Y bueno, antes el color de luto era el blanco para nosotros. Y a veces contaban de que se había muerto el rey de España y tardaban un año en llegar las noticias, y allá ya tenían otro monarca y andaban vestidos de otro color, y aquí la gente obligada a vestir de negro. Decía Ricardo Elizondo, en paz descanse, que aquí las señoras solamente usaban dos vestidos, uno blanco, los dos negros, uno negro de nejo y el otro pues para el luto. Yo recuerdo, hace poco escribí una historia de Juanita Yaguno, de La Leona. Ella siendo novia, no digo el nombre, los apellidos porque gente muy afamada en Monterrey, pues de Asturias, no son asturianos, ¿verdad? Los Yaguno. Sí. Juanita Yaguno, se le muere el novio y toda su vida de negro, por la mamá y por el novio, toda su vida de negro. Yo recuerdo, ahí está la componente asturiana. En el 84, bueno, 74, un tío, un hermano de mamá, y fue obligatorio ver a mamá todo un año vistiendo el color negro. Hoy es impensable. Y taparon los espejos de la casa. El moño afuera. El moño, el crespón. Los ver televisión. No, ni escuchar ni el radio. Ni música, absolutamente nada. Ahorita que decía que llevaban comida al panteón. Acá la gente no preparaba comida. La gente se la llevaba con una manera tan interesante. El tender el cadáver, que me gusta también, cara data vermis, carne dada a los gusanos, tender el cadáver en la sala o en una estancia de la casa y colocar una cruz de cal, y conforme se va haciendo el novenario se va cortando, y una veladora y agua, porque el difunto tarda 9 días o no sé, y se cansa y necesita agua, pero se va acabando. No sé, por deshidratación, no sabemos qué. Evaporación natural. Algo va pasando no, eso es por evaporación natural, pero puede uno decir, se le está tomando. Y luego también la presencia que se queda del personaje. Yo he visto sombras en muchos casos. Ahí la mamá hace 20 años que falleció, y a veces la vemos por ahí, y es señal, no nos da miedo. A veces, bueno, qué padre, significa que está bien o está todavía con nosotros. Me gusta también mucho esa tradición o costumbre de las cruces en la carretera. Como una manera de ir marcando. También en España eran los lugares que se marcaban para alejar la maldad, y también para indicar donde la persona había muerto, para decir, oye, ya muriste, ya, adiós, sí, ahuecando el ala. Entonces todos nuestros caminos están repletos de cruces y eso. Y había una anécdota de aquí en el entronque a García y Santa Catarina, ahí pues está la Universidad Tecnológica, de una pareja de novios que iba peleando, pasaron ahí por una gasolinera y se les atraviesa un tráiler ahí en el entronque, y ahí mueren los dos, les colocan 2 monumentos funerarios, la continuación de la casa y de la tumba, fíjense qué padre, eso es lo que significa. Y entonces la cruz del muchacho siempre tenía los labios pintados de ella, y es una zona de tolerancia en los alrededores. Entonces decían ahí las muchachas, pues ¿quién le va y lo besa? No, pues nadie. Y luego que los macheteros, y oye, pues ¿quién? Ampliaron, tumbaron, pero también se siente la vibra. Una ocasión iba para Ramos Arizpe, una zona arqueológica, y exactamente ahí había un protector, porque como que estaban en la torre y había pintura rupestre ahí, y entonces mientras estaba viendo siente uno la vibra de las personas como que se dan ahí en la torre, ¿verdad? Entonces, regresando a otro caso también de Santa Catarina, Juanita Góngora, ya murió, le voy a decir el nombre, novia de uno de los ingenieros que se murieron en el accidente del Cerro de la Silla, y Juanita nunca más, como Juanita Yaguno, nunca más se volvió a casar.
nunca, y guardarle. Hoy no, el vivo el gozo. ¿De los del teleférico? De los del teleférico. Y le guardó respeto absoluto. Hoy no, el vivo el gozo y el muerto al pozo. No, como no, dicen, el ¿verdad? Muerto al pozo y el vivo al gozo. A gozar que el mundo se va a acabar. Ahorita decía algo la maestra que me encanta. Éramos el principal productor de coronas en México. No la bebida, no vayan a pensar mal. No había flores. A lo mejor ahorita que ya tenemos jardines artificiales y la fregada, pero antes era como dorar enchiladas, ¿verdad? Sobre cera y luego acomodarlas. Y eran las que se vendían, porque en este periodo ha cambiado mucho el clima. Yo recuerdo que ya era más oscuro, más gris, más llovedizo. Y entonces el invierno se iba acomodando o ajustando en este periodo. Y hoy no, estamos a 30 grados y no pasa nada. ¿Qué hemos hecho con esas tradiciones? Han cambiado completamente. De momento, como les menciono, se hacen en capillas, en las que uno paga, en las que van, visitan, quién sabe dónde llegarán. Las plañideras, que me encantan. Sí. Esa es una cuestión indígena. Aquí hubo. Sí, les pagan por llorar. Uh-huh. De plañir es llorar. Pero había entre las chichimecas decían que cuando alguien moría había personas que lloraban y se rasgaban el pelo y para que les pagaran más o les dieran un premio, se lloraban con más fuerza y se dejaban tirar al piso y se arrastraban así como si estuvieran locas. Ahora unos 10, 15 años muere un médico muy querido para nosotros en Santa Catarina, el doctor Pepe Páez, y en la misa, mucha gente, sí, nice, pirurris, perdón. Y entonces estaba un borrachito ahí llorando por él, ¿no? Pues era una plañidera. Sí. De esos que les pagan, ¿quién? No sabemos. Pero de una u otra forma también regresan. Y los rosarios, las rezanderas de rosario de difunto, que sí, aparte también es un rosario. Y que es otro tipo especial de rosario. Uh-huh. No es el gozoso o el típico nosotros, la Virgen María, Virgen de Guadalupe. Uh-huh. Se siente bajo, que llegan todos a dar las condolencias. Hoy no, WhatsApp. Sí, no, ya. Sí. ¿Cómo cambian, verdad? Y allá también teníamos esos rasgos, plañideras, rezadores de rosario. El rezo del rosario, sí, oficial. Era un servicio que contratabas. Es alguien que se contrata o alguien que sea una de las mujeres muy devotas de la familia, pero es como una especialización. Incluso se rezaba en latín. Mi madre todavía reza el rosario en latín, entonces es como uno especial en el que nada más estás orando por el descanso del difunto, siempre ruega por él en las responsivas. Es un rosario especial y efectivamente mientras más gente acude a darte el pésame, que luego también viene esto de acompañar a los deudos en este proceso, pero que nos surge es el acompañarlos durante toda la noche, el velarlos y pues el dar el café y el café con un coñaquito o con algo ahí, las partidas de dominó, se hace algo ahí de convivencia social y finalmente se vuelve un acompañamiento social y de convivencia. Bueno, aquí al revés, dicen acá para los pueblos de Agualeguas, Treviño, Parás y demás, que el sepelio fue un éxito, todo se acabó. Todo, ¿verdad? Y de la Paz, no, padre. Se muere la mamá de la cronista de Parás, esta Mirta Hinojosa. Uh-huh. Y vamos, un calorón de la patada. Entonces, es al atardecer, ya cuando baja el calorón, ¿verdad? Y entonces, pues ya vámonos, ya. No, viene la cena. Pues qué padre. Salimos casi a las 10 de la noche de Parás para atravesar hasta Monterrey y esas ondas. Qué curioso. Y en cambio, para este lado de Santa Catarina, ¿no? O para acá de García. Pero también eso me lleva a los niños que se morían. La niña de Virgencita o Angelito. Uh-huh. O también el niño de Franciscano. El señor también más o menos amortajado en el hábito de terciario. La muerte niña, que me encanta. Cuando se inventa la fotografía, o llega la fotografía, perdón, no se inventa. Llega la fotografía y la tradición de retratarlos como un último recuerdo, y eso es tan desgarrador, tan feo. Dicen, es una costumbre que fea, pero no, así se hacía, y les aseguro que en muchas de nuestras casas o colecciones particulares debe haber gente nuestra que están ahí para llevarlos, ¿verdad? Y cómo lo sostenían. Sí, definitivamente es un rasgo que tuvo su auge en cierta época del siglo XX, la fotografía. Yo me imagino que era la forma de querer conservar la imagen del ser querido, ¿sí? ¿Verdad? Luego ya adquirió otro sentido un poquito tétrico. Luego les tapaban las narices con ramitas.
como lo hacían los egipcios para evitar que el espíritu se saliera. ¿Saben lo que significa la lápida? La lápida se le pone sobre la tumba para decirle al difunto, ahí quédate, ya no puedes salir. Por eso tenemos lápidas. Y ya después le ponen inscripciones, nombres. Hay lugares en los que hay poemas hermosísimos. Aquí Erasmo Torres López ha buscado aquí en el Panteón del Carmen y Dolores, allá para Guerrero, Tamaulipas, en la vieja ciudad de Guerrero, hay sonetos maravillosos que vale la pena rescatar. Sí, hay un campo de investigación tremendo, ir a los cementerios a sacar la literatura que está ahí. Pero bueno, no se vaya, vamos a regresar con más de esta charla acerca de la muerte. Volvemos y vea otra vez, por última vez, el juego de palabras, y recuerde, el libro que tenemos aquí en la mesa es para uno de ustedes. Se llama Destierros y es de la gran escritora Gaby Riveros. Y calientito el libro y además autografiado para el que se lo lleve. Bueno, vean el juego de palabras y volvemos. Pues agradezco mucho sus llamadas y miren, en el celular, pues ahí solamente son mensajes. Lo comento porque hay alguien que ha estado insistiendo en llamar, pero no me es posible responder aquí la llamada. Por lo demás, ya tengo aquí las llamadas. Ahorita vamos a ver quién se va a llevar ese libro. Pero bueno, a manera de hacer un cierre, yo creo que hay cosas ya muy interesantes que aquí estamos ya planteando, ¿no? Si nos vamos a Asturias, pues tenemos que este asunto de lo que aquí llamamos Halloween, allá no sé si usan esa palabra también o... Bueno, ahora ya con la globalización pues está más de moda y sí la utilizan, ¿no? Porque bueno, ya es mucha la influencia que se tiene, pero realmente hasta hace poco en Asturias, porque recordemos que Asturias está reservada por la cordillera Cantábrica. Entonces, las tradiciones se permanecían mucho más aisladas y contaminadas hacia lo que es el extranjero. Ahora es asombroso ver en Asturias esta cuestión de Halloween, pero sí hay, por ejemplo, fotografías en las cuales sí se disfrazaban desde 1917. Entonces esto nos lleva a que en esta región de Asturias, esa zona celta, estos rasgos de lo que aquí llamamos Halloween ya existían, y lo que llegó con la globalización fue ya la palabra modificada, el Halloween, el nombre, pero ahí fue la fuente de este tipo de celebración, el poner las calabazas con las velas, y ya se explicó que pues es parte de una herencia celta de entender la vida así en dos etapas de luz, oscuridad y ese inter donde venían los espíritus a manifestarse, y, en fin, hay todo eso que de alguna manera pues aquí se integra al sincretismo de nuestra época y de nosotros, de nuestra región. Y acá, maestro, pues ya con lo que usted nos dice también, en la zona norestense no se caracterizaba por ser muy pomposa en la celebración de la muerte. No, por eso ahora lo reciente se me hace raro cuando veo los altares de muertos, ¿verdad? De todos los altares de muertos que vi la semana pasada, solo uno cumplía a mi juicio y no ganó. No les voy a decir quién ganó porque me regañan. Pero es que ya es el personaje, ya no es el altar, ya es el contexto. ¿Viste lo que tenía alrededor? ¿Viste las Catrinas? No, eso no es. Yo, para terminar, bueno, teníamos unas tradiciones muy bonitas en Aramberri, Zaragoza, que por estas fechas era llevar un muerto. Bueno, alguien se hacía pasar por muerto, se acostaba en la entrada y le daban dulces, hasta que hubo un alcalde que prohibió esa tradición porque decían que esa noche nadie dormía y se acabó la tradición, como sucede. Dice Voltaire que el respeto y el cuidado de un pueblo se reflejan en la atención que los vivos tenemos hacia los panteones y hacia los archivos, lo que es la memoria y donde está nuestro legado. Si nosotros lo perdemos y si lo seguimos mancillando y lo seguimos desapareciendo, vamos a perder un legado, un puente entre la generación actual con la venidera, y los que vienen
les va a valer gorro porque no tienen referencias simbólicas que le permitan conocer lo que nosotros conseguimos a través precisamente de este tipo de enseñanzas y conocimientos. Ese sería para mí lo interesante de este altar de muerte. Un cierre muy bueno. Claro. Y antes de que nos coma el tiempo, rápido vamos a ver el resultado del juego de palabras para que usted cheque a ver qué tal le fue. A ver si nos hacen favor de ponernos los resultados. Ok, de Taponen sale Panteón. De Recabad, pues sí sale la palabra cadáver. De Citaran sale Catrina. Y de Olivero sale velorio. Esas son las respuestas que muchos de ustedes sí lo acertaron. Así que muy padre. Y aquí antes de que se me vaya, ya me ha pasado una vez. Vamos a ver quién se va a llevar los destierros. Así que le voy a pedir aquí a la doctora que me haga favor de sacar un al azar. Mano santa. Una manita santa que dice que se va a llevar el libro de destierros. Es Raimundo Salinas Ortiz. Órale. Raimundo, pues felicidades. No dejes ir la oportunidad de ver este excelente libro de Gaby Riveros. Está además autografiado para ti. Y además, acertaste muy bien las palabras. Pues en este sentido yo creo que ya no me queda más que agradecerles aquí a mis invitados, que de veras que aprendimos mucho, se disfruta mucho la plática, yo creo que ustedes también, así como yo. Así que doctora Ombelina, muchas gracias otra vez por acompañarnos, por platicarnos de aquellas historias de aquellas tierras. No, muchas gracias por la invitación, por estar aquí, a toda tu audiencia. Y bueno, la muerte es algo que no nos vamos a librar nadie de ella. Entonces hay que ver la manera de conservar, como dice el maestro, nuestras tradiciones. Claro que sí. Y pues maestro, también muy agradecido por este tiempo, por esta plática, por estas ideas. Así que pues espero que no sea la última vez. No, mañana Frecuencia Tech a las 12, 94.9 FM. Gol, competencia. No, Radio Nuevo León. Bueno, no es cierto. No, adelante. Y además al maestro también lo pueden seguir en Facebook. Sí, búsquenlo con su nombre, Poemoria Norestense. Poemoria. Sí, por una beca de Conarte que tenemos y ahí estamos. Bueno, búsquenlo así, Poemoria Norestense. O Antonio Guerrero Aguilar. Por lo demás no me queda más que agradecerles a ustedes y ya sabe, próxima semana usted tenga lista la mesa, que aquí vamos a tener listas las palabras. Gracias.